Bueno, una vez más, bienvenidos a este espacio. Hoy me hace mucha ilusión lo que vamos a hacer porque, como hemos anunciado en nuestras cuentas de Instagram, empezamos a hacer de una manera un poquito más habitual, porque vamos a intentar hacerlo una vez por mes. Vamos a tener aquí a Miriam con nosotras. Miriam, bueno, para las que no lo saben, para las que no la conocen, es una otra persona que trabaja como yo también en trastornos de la conducta alimentaria, es coach certificada, es doctora en psicología y bueno, y compartimos mucho nuestros lineamientos, estamos siempre en contacto y juntas para poder ayudar a esta comunidad. Miriam, no sé si se me escapa algo de ti, de tu formación, o que quieras decir de ti. Nada, Nadia, yo creo que es bastante completo. La gente, si quiere conocer mejor, digamos, mi currículum, puede ir tanto a la cuenta de Instagram, a la cuenta del equipo de Recover to Be, a la Ujú. web de Recover to Be, donde explicamos nuestra formación y luego lo puedes dejar en las notas. Así que creo que Sí, de podemos hecho, pasar directamente a las preguntas. vale, bien, bien. Bueno, esta va a ser la dinámica de los vídeos. Vamos a hacer preguntas y respuestas que nos han llegado de ustedes. Lo explicamos hoy para que ya entiendan esto, ¿no? Cómo nos vamos a ir manejando. Tenemos unas preguntas que llegaron y que eran bastante recurrentes, por lo tanto hemos elegido esas preguntas para que hoy puedan tener un poco más de información y que puedan de alguna manera a veces tranquilizar un poco la mente, ¿no? Con todo lo que, con todas las dudas o ideas que van viniendo a la cabeza. Miriam, te voy a empezar preguntando a ti, ¿sí? Venga. Vamos. Una de las preguntas que es muy recurrente es, si tengo hambre extrema, ¿tengo que responderla comiendo? Ujú. Bueno, Ujú. esta es una pregunta muy común, muy habitual, porque una de las cosas que da más miedo, ¿no? en los trastornos alimentarios y en relación desordenada con la comida es precisamente el hambre, ¿no? Cuando tiene que ser lo más natural, pues por todas estas creencias que tenemos, miedos que vamos desarrollando, pues el hambre en general y el hambre muy, 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 muy grande, ¿no? Como es el hambre extrema en particular, pues genera mucho temor, muchas dudas, mucha confusión, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, yo creo que brevemente tenemos que entender qué es el hambre extrema, ¿no? O sea, el hambre extrema, como su nombre indica, es hambre muy, muy, muy aumentada, ¿vale? ¿Cuándo ocurre? Pues ocurre cuando la persona está en una deficiencia energética muy importante, ¿no? Que generalmente también se ve porque hay un porcentaje de tejido grasa muy bajo para la persona, que esto es lo importante, ¿no? Entonces, este fenómeno ocurre en trastornos alimentarios o en relación desordenada con la comida, porque generalmente vemos que hay mucha restricción alimentaria y fruto de esa restricción alimentaria, pues se produce esa deficiencia energética. Pero no es exclusivo de los trastornos alimentarios. Toda persona que haya estado sometida a una hambruna, por ejemplo, periodos de hambruna, o que curse con otro tipo de enfermedades físicas, como por ejemplo pueden ser procesos infecciosos, cancerígenos, que hace que la persona se quede muy disminuida en términos de balance energético, puede haber este hambre aumentada tan grande, ¿no? Que es lo que llamamos el hambre extrema, ¿no? Entonces, bueno, esto lo primero hay que entender que simplemente es un proceso fisiológico y que, por supuesto, la manera de responder para que la persona pueda salir de ese estado de deficiencia energética es honrando el hambre. O sea, que por mucho miedo que pueda tener la persona a honrar ese hambre, la única respuesta y la única manera de salir de ello es comiendo. Absolutamente, absolutamente. Y esto que dices, ¿no? Muy importante, y bueno, eres clarísima cuando lo explicas, ¿no? Pero muy importante también de que estamos en un porcentaje graso bajo o una deficiencia energética para cada cuerpo, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, estamos sufriendo esto, tendemos a subestimar cuánto poco comemos, ¿no? Es como, bueno, pero yo no como tampoco, y quizás para ti es muy poco, y esta puede ser una respuesta. Obviamente que es aquí para el trastorno alimentario el enemigo es el hambre, entonces imagínense cuando viene extrema, ¿lo tengo que honrar? Sí, hay que honrarlo. Sí, Ujú. bueno, nada, ha sido muy clara, pero les recomiendo en la página de Recover to Be, tienen el blog directamente para ir, hay un artículo espectacular sobre hambre extrema, de hecho se llama todo, está escrito todo sobre el hambre extrema. Aparte de que Miriam y creo que también en el Instagram de Recover to Be hablan mucho del tema. Ujú. Eh, Muchísimas veces de este tema está escrito, si lo quieren volver a leer, y hay ejemplos y bueno, mucha más información sobre ello.
de esta misma pregunta salen otras preguntas también, ¿no? Sí, exactamente. Había una de las consultantes que nos preguntaba si el hambre extrema, aparte de física, ¿no? De manifestarse en forma de, pues de manifestaciones físicas, de esta sensación de tengo el estómago vacío, de soy un pozo sin fondo, ¿no? Que muchas veces describen las pacientes, si también se podía manifestar mentalmente. Es decir, si el hambre extrema puede ser física y puede ser también mental. Bien, a ver, la respuesta simple es sí, puede ser también mental. De hecho, quizás muchas de las personas que están mirando se pueden reconocer pensando todo el tiempo en comida a nivel casi incapacitante, a nivel de que la vida es lo que pasa entre comida y comida, mientras tanto pensando cuándo voy a volver a poder comer. Y aparte, esto a veces no podemos dormir, soñamos con comida, nos despertamos pensando en comida y a ver, este hambre mental, que también tiene que ver con la planificación, con el estar pensando qué voy a comer, cómo lo voy a comer, demás, pero a un nivel muy exacerbado, es una respuesta también fisiológica de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de hecho es una respuesta muy inteligente de nuestro cuerpo, porque entiendan que cuando nosotros estamos en un déficit energético, vuelvo a repetir, para el cuerpo de cada persona, ¿sí? Cuando nuestros niveles de grasa no son suficientes, de tejido graso no son suficientes, el cuerpo entiende que está en déficit energético y que no puede utilizar demasiada energía. Y la regulación del hambre y de la saciedad, todo este proceso hormonal, químico, fisiológico, requiere mucha utilización de energía. Por lo tanto, no siento este hambre físico y muy inteligentemente, como es mucho más fácil y es menos gasto energético, el cerebro te hace pensar en continuación en comida. ¿Sí? Así que podemos decir que sí, que existe el hambre física extrema y el hambre mental extrema. ¿Sí? De hecho, suelen ir de la mano, es decir, cuando existe esta depleción, ¿no? Esta deuda energética tan grande, generalmente el hambre extrema se manifiesta tanto a través de señales físicas como a través de señales mentales, ¿no? De pensamientos continuos sobre la comida, como ahora veremos. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo si estamos en una persona que está muy malnutrida, ¿vale? Que tiene un estado de malnutrición, independientemente del peso que tenga, muy importante y que viene de mucha restricción energética, ya el consumo que hace el organismo para mandar esas señales fisiológicas es tan grande que lo que hace es que reduce, ¿no? El metabolismo de supervivencia, reduce el gasto energético al mínimo, no genera esas señales fisiológicas de hambre extrema, lo que sí hace es manifestarlas en forma de pensamientos, en forma de todo esto que ha dicho Nadia, ¿no? Que cuesta mucho menos al organismo. Por lo tanto, sí, al principio sobre todo es muy común que haya hambre extrema, sobre todo mental, y que luego poco a poco vaya siendo más mezcla, más física, hasta que ya a medida que el individuo sale de esa deficiencia energética va remitiendo. Sí, de hecho, quizás alguien aquí dice, "Oh, yo estoy en un déficit energético y la verdad me pueden poner 20.000 alimentos adelante que no me producen, no tengo hambre, sí, pero estoy pensando." Sí, entonces, porque ya ahí el cuerpo no tiene la suficiente energía, ¿no? Para poder darte estas señales. Así que cuando aparece el hambre física, que generalmente asusta, no, tiene que ponerse contento, ¿sí? Empieza también, es un proceso de que nuestro cuerpo, o sea, un proceso, una muestra de que nuestro cuerpo está intentando, ¿sí? Está intentando hacerlo mejor. Bien, bueno, espero que haya quedado ahí bien claro. Y a ver, en esto, ¿no? Que también viene un poco de esta pregunta. Y Miriam, ¿cómo puedo saber si tengo hambre mental? O sea, qué me demuestra que yo estoy teniendo hambre mental? ¿No? Mm. Esta sensación de, bueno, o quizás, o no, quizás yo soy una obsesiva con la comida, o será porque tengo un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué es el hambre mental? Ujú. Sí, esta es otra pregunta muy común, ¿no? Que tiene que ver otra vez con esas manifestaciones múltiples del hambre y que a las personas con trastornos alimentarios tanto miedo les da, ¿no? A ver, el hambre mental, aunque no sea extrema, ¿vale? O sea, porque ahora hemos hablado de cómo el hambre extrema se puede manifestar también a través de síntomas mentales, cognitivos y demás, pero el hambre mental es todos estos pensamientos,
ideaciones, planificación, organización, anticipación de lo que comeré mañana, pasado, en Semana Santa, que ahora se aproximan, Pascua, cuando venga la boda de mi hermano. O sea, todo eso es hambre mental, es estar permanentemente o continuamente o con un nivel de frecuencia mucho más alto de lo que sería una persona que está en su equilibrio energético, que cuando la persona está en su equilibrio energético y es un comedor intuitivo, un comedor normal, pues tiene hambre, come, satisface, se sacia y entonces ya su mente se puede poner, se puede concentrar perfectamente en cualquier otra cosa que no está pensando continuamente en comida. ¿Cuándo volverá esa persona a comer en comida? Perdón, a pensar en comida, cuando vuelva a tener hambre, ¿vale? Sin embargo, cuando tú has comido, has saciado quizá la necesidad física de comer, ¿vale? Pero realmente tu mente sigue pensando en comida, planeando, no acabas de terminar el desayuno y ya estás pensando lo que comerás al mediodía, lo que comerás en el snack, lo que comerás por la noche, lo que comerás mañana, ahí tenemos hambre mental, ¿vale? Sí. Porque ya estás haciendo el Tetris alimentario, estás planeando, estás intentando controlar ya mentalmente lo que vas a comer a lo largo del día, todo con el fin de qué, porque todo esto nos conduce a una función de control que tú has desarrollado para tratar de mantener tu peso en el rango en que está o bajarlo. O sea, lo que te estás negando, digamos, es a la posibilidad de que tu cuerpo llegue a recuperar su peso natural, o tienes miedo, a lo mejor estás en tu peso natural, esto también pasa en personas que pueden estar dentro de su rango de peso natural, pero que como no se permiten comer libremente sin restricciones, ¿vale? Están pensando todo el día en comida porque no comen libremente, ¿vale? Exacto. Y que aparte también, bueno, es una de nuestras necesidades básicas, por lo tanto, tu cuerpo, tu cerebro va a hacer todo lo posible para que sea lo más importante, ¿sí? Para que aparezca ahí. Aunque uno pueda llegar a creer que, bueno, pero yo como, sí, como suficiente, sí, pero no siento satisfacción, no siento, no llego a sentir la saciedad, no como realmente según mi apetencia, mis gustos, bueno, el cerebro entiende la diferencia entre lo que le estás dando y lo que realmente querrías. Y Miriam, pero si uno está pensando 24 horas en comidas, ¿no? O con toda esta planificación, hay que honrar este hambre mental. Claro. Es que, claro, yo sé que esto es algo muy común porque como la gente no se da el permiso de comer libremente hasta que se quede saciado y satisfecho, tienen el miedo de que si se dan el permiso de comer incondicionalmente, satisfacer, honrar su hambre física y mental, pues entonces no van a parar, ¿no? Y van a estar 24/7 todos los días de su vida. Y esto no funciona así. Cuando realmente tú das ese permiso y lo pones en práctica, te das cuenta que a lo mejor al principio, dependiendo ya de cada uno, de cada casuística, de su historia de restricción, su historia de dietas, sus necesidades energéticas, su deuda energética, a los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, esto no lo podemos saber. Claro que sí que va a haber mucho más hambre. Lógicamente, tu organismo te quiere salvar para que salgas de toda esa historia de restricción y que salgas de un estado de malnutrición si lo hay. Pero esto llega un momento que como ya el organismo entiende que hay un superávit o que hay un equilibrio energético, ya no te está mandando señales continuamente a nivel mental, pensamientos, sueños, no te lleva a ver no sé cuántas recetas, cuentas de Instagram de todo lo que comí en el día, ya no te interesa. Ese estímulo, es decir, todo lo que tiene que ver con la comida, te deja de interesar tanto, es lo que se produce, o sea, es lo que se llama el proceso de habituación. Una vez que ya nos hemos dado permiso incondicional para comer, el organismo y el cerebro pueden estar tranquilos porque está disponible la comida siempre que lo necesite, hay seguridad alimentaria, hay un aporte regular suficiente de comida, pues entonces ya nos habituamos a la presencia de ese estímulo y ya no nos genera tanto deseo. Porque ya, si yo me permito comer chocolate siempre que lo quiera, el chocolate va a estar ahí. Entonces, me gusta, sí, pero ya no es esa descarga de dopamina, de recompensa que me daba al principio, cuando llevaba años a lo mejor restringiendo o mucho tiempo restringiendo el chocolate, o me permitía chocolate, pero solo ciertas cantidades, y entonces ese alimento está cargado para mí de un valor especial de lo prohibido, ¿no? O sea, Absolutamente, absolutamente. Y esto también se queda en la mente, ¿no? Todo el tiempo es, bueno, no, pero al final sí lo comí, sí, pero no has comido la cantidad que querías. Y después, aquí, quizás cualquier persona, ¿no? Que haya experimentado esto y que, a ver, es algo muy normal que sucede en los trastornos de la conducta alimentaria en la recuperación. En, el miedo es esto, bueno, no va a terminar nunca, voy a seguir siempre con todo este hambre mental, porque soy una obsesionada de la comida, porque pienso todo el tiempo en comida, porque una sola persona que haya honrado su hambre mental, realmente honrado al 100%,
que venga y diga, no, y la verdad me duró toda la vida. Es imposible. Sí, es Ujú. imposible que esto suceda. De hecho, también, ¿cómo es el trastorno alimentario, ¿no? Que te hace creer o pensar selectivamente lo que le conviene, porque sucede mucho que muchas personas dicen, bueno, sí, le empiezo a dar importancia sí, al hambre mental y tengo hambre y bueno, tengo ganas de comer y como y como y como, y después el enojo porque pero llegué a la otra comida y no tenía hambre. Ahí está, no tenías hambre. Sí, pero no, pero entonces no justifica que coma. Entonces es esto, ¿no? De decir, el cuerpo se estabiliza. El tema es Mm. que el trastorno de la conducta alimentaria se enoja siempre con el hambre, con darte el placer, con poder responderle, ¿sí? Y bueno, y también es verdad que esto sucede sobre todo en el hambre extrema, que el trastorno de la conducta alimentaria yo le doy como una entidad aparte, ¿no? Que se mete dentro nuestro, es como que sí, es también el que se enoja cuando ya has comido y sigues queriendo comer, pero Ujú. también es una respuesta del cuerpo fisiológica normal y a la que hay que honrar. Obviamente, bueno, siempre si alguien nos puede ayudar y guiar mejor, pero sucede esto de sentirse lleno, lo que yo digo, el estómago lleno y el cuerpo vacío, ¿no? Eh, y Total, claro. Es seguir que, pensando en a ver, comida. en general el problema que hay en los trastornos alimentarios y en la mentalidad de dieta, por todos estos Sí, insumos que recibimos de la cultura de la dieta, es que hay hay un sobreanálisis del hambre, ¿no? Del hambre, de la saciedad. Parece que tenemos que justificar cada bocado que metemos en la boca, ¿no? Sobre todo si hay un es, trastorno alimentario, es como, no, no, cada caloría que meto en la boca, cada pedazo de comida, tengo que justificarlo y entonces tiene que ser cuando tenga mucha hambre, si no, no me puedo permitir comer, porque claro, ¿cómo voy a comer por placer? ¿Cómo voy a comer por hambre emocional? No, esto está fatal, esto es pecado, ¿no? sí, Tiene que ser cuando he hecho no sé cuánto ejercicio o movimiento, tiene que ser a tal hora del día, es decir, todo esto te aleja del sí. permiso incondicional para comer. De Ya hecho, para... también, Ujú. perdona, no digo que de hecho también aparece todo, ¿por qué aparece tanto esta pregunta de qué es el hambre extrema? Y es verdad, ¿y es hambre extrema o es atracón? Y tengo, porque en realidad tengo que justificar por qué tengo que comer esto. Mm, Y muchos están esperando que digamos, sí, honrala, come. mm. ¿Sí? Porque justamente esto, tengo que justificar, bueno, no, entonces ahora sí porque tengo este problema fisiológico, pero no vaya a ser que después recupere peso y un día tenga ganas de comerme la torta entera. Sí, también te puede suceder. ¿Sí? No Totalmente. tenemos que estar justificando todo el tiempo esto que dices, ¿no? Bueno, no, pero entonces al final lo comí por emociones. Y está bien también, ¿no? Pero bueno, esto es la cultura de la dieta y lo entiendo, ¿no? Seguramente también hemos estado ahí en algún momento. Y justificar y también sentir culpa, porque pareciera que cuanto menos es mejor. Y no funciona de esa manera, por eso estamos con estos problemas. Cuanto menos no es mejor. Claro, lo que pasa que esto de alguna forma también es el mensaje que nos lanzan desde la cultura de la dieta, ¿no? Total, Come lo mínimo posible, muévete lo máximo y por desgracia este mensaje que viene de la cultura de la dieta se alinea un poco con los miedos de los trastornos alimentarios, que total, está muy total. presente. Sí, 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 que es todo bueno. Bueno, pasamos a la próxima Última pregunta y pregunta. la última, que si no nosotras podemos hablar siempre 1000 horas. Exacto. Me toca a mí. Te Ajá, pregunto yo ahora, Nadia. Esta es sí. una pregunta muy interesante que por eso también la hemos dejado para el final, que sabemos que genera muchas dudas, ¿no? Y nos pregunta una consultante, ¿cómo es el tratamiento para personas? Bueno, ella ha utilizado el término obesidad, lo decimos entre comillas, porque sabéis que Nadia, yo, el equipo de Recover to Be, trabajamos desde un enfoque peso inclusivista, neutral respecto al peso, ¿vale? Antidieta y salud en todas las tallas. Esto quiere decir que nosotros no creemos en este concepto de la obesidad, porque al final es patologizar simplemente personas que tienen cuerpos más grandes, ¿no? Y no Ujú. sabemos realmente qué hay detrás de ese cuerpo más grande o cuerpo gordo, que lo decimos de una manera neutral, igual que utilizamos delgado, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Hay un tratamiento diferente para personas que tienen un diagnóstico de trastorno alimentario o no tienen el diagnóstico, pero tienen una relación alterada con la comida y tienen pesos que quizá están fuera de lo que se considera el rango normal según el índice de masa corporal? Bueno, a ver, bueno, lo volvemos a decir, ¿no? Para nosotros el índice de masa corporal es un número obsoleto al que no le damos importancia, no tiene ninguna evidencia de nada. Pero que hayan tratamientos, porque es verdad que los existe, ¿eh? Que existen, eh, que hayan tratamientos distintos para una persona con
por ejemplo, un trastorno restrictivo de tipo anoréxico restrictivo, eh, que hayan tratamientos distintos para una persona que tiene un peso que entra en los estándares o por debajo del índice de masa corporal, y uno distinto para una persona que tiene un peso más alto, la única diferencia aquí está en la gordofobia médica o del sistema de salud. La afección, el problema es exactamente el mismo. ¿Por qué lo vamos a tratar distinto? ¿Sí? La persona tiene miedo a la comida, restringe, suprime su peso corporal. Estoy hablando de este caso particular de este diagnóstico. Eh, es exactamente lo mismo. No existiría una mínima razón, a menos que no sea gordofobia, de decirle, no, bueno, pero tú quizás no tienes que honrar tanto tu hambre. Es exactamente lo mismo. Es una persona con un trastorno restrictivo. ¿Sí? Como que yo le dé a una persona baja, bien, vas al médico, te duele la cabeza, pero porque eres bajo, te dan un tratamiento distinto al alto, ¿sí? Para tu dolor de cabeza. No tiene ningún sentido si estamos teniendo el mismo síntoma, ¿sí? Son los mismos pensamientos, con la individualidad de cada caso, ¿sí? Y, ay, pero entonces, si yo ya empiezo un tratamiento y soy gordo, voy a ser más gordo. Vas a ser tú mismo, ¿sí? Es verdad que también es esto lo que tenemos que empezar a ampliar la mente. O sea, venimos en distintos envases. Sí, voy a tirar números, pero obviamente que números que no existen. Si yo peso 1.300 kilos, pero mi peso natural, más o menos, es de 1.320, estoy en un bajo peso para mí. Por lo tanto, y estoy teniendo todas las conductas que tiene el mismo que pesa 30. ¿Sí? Las conductas son exactamente las mismas. Estoy restringiendo, tengo la comida, lo que decía antes, ¿no? Puedo llegar a estar compensando, puedo tener purgas. Esto es lo que tenemos que eliminar. ¿Sí? Creo que queda claro como lo estoy diciendo. No sé si tú agregarías algo Sí, no, de esta no, o sea, estoy respuesta. totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Al final, lo que por desgracia hace que existan tratamientos distintos en función del tamaño corporal de la persona que sufre un trastorno alimentario es el estigma de peso. Es verdad que Total. por desgracia, como nosotras hemos denunciado muchas veces en redes sociales, hay muchísimos centros y profesionales que trabajan con un esquema de cultura de dieta, de nutricionismo, de salutismo, de gordofobia, y esto hace que desarrollen pautas distintas en función del tamaño corporal. Esto se ve en el propio diagnóstico del DSM. Tú hablabas ahora de esta Sí, etiqueta terrible de anorexia típica y sí. en la propia intervención, ¿no? Luego decir que además, por añadir a lo que ha dicho Nadia, ¿no? Tened en cuenta una cosa, o sea, cuando a una persona un cuerpo más grande se la prescribe dietas o planes de alimentación restrictivos o se le imponen pautas restrictivas de alimentación, eso sabemos, y ya hay muchísima evidencia acumulada, que lejos de hacer que la persona baje de peso o mantenga un peso X, lo que hace es que esa persona se mantenga en el trastorno alimentario y a lo mejor incluso como reduce o mantiene reducido su metabolismo de supervivencia, puede alterar su set point, pero al alza, nunca a la baja, ¿vale? Por lo tanto, es que es totalmente, no está basado en la evidencia científica. No, Cuando hablamos de comer sin restricciones, cuando hablamos del comer libre, cuando hablamos del comer intuitivo, esto vale para personas en todas las tallas. Esto no es si pesas tanto, entonces para ti es el comer sin restricciones, y si pesas más de eso, índice de masa corporal considerado sobrepeso, obesidad, entonces tienes que comer sin restricciones. No, a esa persona primero la estoy manteniendo en ese trastorno alimentario y segundo, es probable que la esté perjudicando también su salud física, porque su metabolismo, mientras siga comiendo sin restricciones y esté en deficiencia energética para su cuerpo, ¿vale? Ese metabolismo va a estar dañado con todas las consecuencias que tiene esto para el sí, organismo. independientemente del peso, ¿no? Pero esta frase, ¿no? Pero yo sí necesito bajar de peso. A ver, si tenemos una afección de salud, y esto da para largo, pero si tenemos un problema de salud, tenemos que ir a ese problema de salud. El peso no es una conducta, no es un hábito, no es una enfermedad, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, poder de verdad, o sea, tomar el toro por las astas, es esto lo que me sucede. Si yo vengo con restricción, con alteraciones, con problemas que también obviamente influyen en mi vida social, en mi vida personal, a nivel mental, esto es lo que tengo que tratar.
A mí no me Exacto. importa cuánto peses, es esto lo que te está sucediendo, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y también todas las personas, porque el permiso incondicional para comer parece que es solamente para las personas en infrapeso y eso es también lo que asusta mucho en la recuperación, porque cuando recupere peso, ¿qué? Vas a seguir comiendo incondicionalmente, Como yo ¿sí? digo siempre a mis acompañantes, es para toda la vida. O sea, el permiso incondicional Exacto. no es durante la recuperación y luego, porque existe mucho miedo. Entonces, claro, no me recupero porque entonces luego tengo que volver a restringir. No. Como Es- vuelvas a restringir una vez que has alcanzado, digamos, tu rango de peso natural y tal, es que vas a volver otra vez al trastorno alimentario. Luego, lo que no entendemos es que no es necesario restringir, microgestionar nuestra alimentación. Eso es parte del problema, no es la solución. Y de hecho, si me diera como resultado una bajada de peso, no va a ser duradero y al mismo tiempo me va a hacer mal. Por lo tanto, no está nunca la opción de volver a restringir. No existe como opción, no hay nada que te pueda traer de positivo. Aunque tengas una mala imagen corporal, ni siquiera te la va a devolver. O sea, y si tu problema es aceptar tu cuerpo, si te pones a restringir, es muy probable que encima hasta tu cuerpo cada vez sea más grande, ¿no? Lo que decías antes de que, pero esto es por una cuestión también fisiológica, ¿sí? Tu cuerpo se defiende de todas estas conductas que son tan nocivas. Y volver a repetir que es mucho más probable, puede ser, obviamente, y lo vemos y lo sabemos y tenemos también acompañadas y acompañados de que están en bajos pesos y en bajo peso severo, pero no es lo más habitual también, ¿no? El poder saber que la mayoría de las personas que yo acompaño y seguramente Miriam también, no tienen este infrapeso de Google cuando pones anorexia restrictiva, ¿sí? Por lo tanto, no es nada atípico, como dice el DSM, es quizás más típico, ¿sí? Porque, claro, la restricción, o sea, nuestro cuerpo se defiende de la restricción y es muy difícil llegar a estos pesos. Y de hecho, esto lo perpetúa, porque como, claro, yo no me veo enferma, tengo que seguir pudiendo, o sea, teniendo todas estas conductas, a ver si llego a verme enferma y alguien lo reconoce. Ujú, ¿Sí? ujú, Y no es un criterio diagnóstico. ujú, totalmente. Sí, aquí solamente ya por terminar, añadir también aquí un apunte respecto a las personas que tienen un trastorno alimentario y tienen cuerpos más grandes o tienen cuerpos gordos, reconocer que estas personas hay que trabajar también esa parte, digamos, de trauma, ¿no? Esa parte de Sí. trauma de que son receptoras del estigma de peso, porque claro, la Total, gordofobia existe para todo el mundo, ¿no? Y nos afecta a todos, la total. gordofobia cultural, sistémica, pero el estigma de peso que sufre una persona en cuerpo grande en la sociedad gordofoba en la que vivimos no es igual, con lo cual es verdad que luego a nivel terapéutico de la recuperación total, las personas que tienen cuerpos grandes, toda mi compasión también, porque es verdad que acarrean mucho más dolor en primera persona y estas personas necesitan un acompañamiento también para darse cuenta que no, su cuerpo nunca no es el problema. El problema está en la sociedad que rechaza eso, ¿no? Y que se cree que hay Sí. una manera efectiva y segura de bajar ese peso cuando no acepta la diversidad corporal, ¿no? Sí, de hecho sí, esto es importante, ¿no? El cuerpo de cada persona nunca fue el problema, sino obviamente la sociedad y, como dice Miriam, también toda mi compasión y, y seguramente esto, ¿no? Que se pueda llegar a buscar la mayor cantidad de ayuda posible porque vivimos en una sociedad que lo hace mucho más difícil para las personas con cuerpos grandes. Así que, bueno, con esta respuesta, con esta pregunta también terminada, estaríamos cerrando, ¿sí? Para no volvernos locos y que no se nos hagan vídeos que después no encontramos las preguntas y demás. Pero bueno, nos vamos a ver seguido. Así que yo estoy muy feliz. Recuerden que por debajo, ¿no? En las anotaciones vamos a dejar los contactos de Miriam, de Recover2B, que es su equipo de recuperación. Quizás, bueno, también saben, les voy a poner la página web donde pueden ir a ver su blog, que también es muy interesante y que les puede servir mucho y sumar en su proceso de recuperación. Miriam, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias una vez más. Un placer, Nadia. Nos vemos el mes que viene. Dentro de unas semanitas vamos a por otro Q&A. Exacto, sí, sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Un beso grande a todos. Adiós. Adiós. Chao, chao.